En estos últimos meses he viajado bastante con mi familia y en uno de estos trayectos me dio por pensar, precisamente al escuchar uno de estos podcasts infantiles de los que quiero hablaros hoy. Y la verdad que considero que es todo un acierto publicar este tipo de programas en la época veraniega. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Último episodio de la semana al otro lado del micrófono, el metapodcast diario en el que en apenas 10-15 minutos te pongo al día sobre noticias, eventos, herramientas, recomendaciones y las experiencias personales que vivo, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y es un placer traerte un nuevo capítulo desde EOB Productora. Como os comenté en un episodio anterior, este verano hemos realizado bastantes viajes y aprovechando uno de ellos, pusimos podcast, porque lógicamente tengo dos hijas pequeñas que estos viajes son un poco tediosos, son un poco aburridos y aprovechamos uno de estos viajes para escuchar podcasts infantiles. Y la verdad que fueron todo un éxito dentro de el éxito que pueden tener mis hijas como oyentes de podcast. Pero la verdad es que fue todo un acierto. Así que desde aquí quiero aprovechar y dar las gracias a 3 podcasts que han amenizado nuestros viajes durante este verano. Son 3 podcasts realizados por El Extraordinario para Onda Cero Podcast y se trata ni más ni menos que de Milton Orejas, El Club de los Últimos y Mi Supercuerpo. Hablaré de ellos en un futuro lunes podcastero porque quiero traer a mis hijas por aquí para que hablen de ellos. Pero esto me ha hecho reflexionar y traer un capítulo sobre el hecho de publicar podcasts infantiles durante el verano, durante la época estival, porque creo que es todo un acierto. Y creo que es algo que si empiezan a tenerlo en cuenta las productoras de podcast, puede ser que se convierta en algo habitual. O al menos que los podcasts que van publicando semana a semana o mes tras mes se publiquen por completo antes de la época estival, antes del verano, para que durante el verano estén las temporadas completas. Me explico. Estos viajes en coche, normalmente en verano, pues son a destinos, que te llevan unas cuantas horas, que son varios cientos de kilómetros o miles de kilómetros, o a lo mejor varias horas en avión, o varias horas en barco incluso, no sé, ya sabéis a lo que me refiero. Un viaje. Y el caso es que en coche, se puede utilizar los viajeros del coche, menos el conductor, pues se pueden poner una película en un iPad, una tablet, se pueden poner a hacer pasatiempos, incluso juegos de mesa para viajes, pero un podcast es algo que puede disfrutar todo el mundo que esté en el coche. Si es un podcast infantil o un podcast familiar, pues tiene la ventaja de que es algo que normalmente tiene varios episodios y te puede amenizar pues un viaje entero. En mi caso incluso tuvimos varios viajes de 6-8 horas y nos duraban las temporadas de estos podcasts pues un viaje, a lo mejor. O a mitad del viaje nos cansábamos un poco y decidíamos poner algo de música, pero luego volvemos a poner este podcast. Ah, pues sí, venga, ponlo, papá. Pues es algo que nos amenizó durante todo el viaje. Y además, no solamente durante el viaje, sino durante el tiempo libre que tienen los niños y las niñas en verano, también puede ser una buena solución, porque el podcast no requiere de tu atención al 100% y si estás haciendo una actividad al aire libre, paseando, haciendo alguna ruta o lo que sea, puedes ir con un podcast. Es algo que se puede aprovechar también en el verano. De ahí que haya visto yo o que quiera destacar la importancia de publicar estos podcasts o bien en el verano o que bien finalicen antes del verano para tenerlos disponibles durante estos meses. Y ocurrió también algo muy parecido, que aquí sí que me parece un acierto, brutal, porque ha funcionado a la perfección con mis 2 hijas. Y aquí quiero, no sé si felicitar es la palabra, pero felicitar al publicista de la campaña de Ecoembes del reciclaje, porque asociaron una sintonía, un jingle que han preparado para esta campaña de reciclaje en Ecoembes, que no voy a repetir por si acaso me caza alguna de las plataformas de podcast y me censura el episodio, pero para que sepáis a lo que me refiero, es una canción muy pegadiza de Ecoembes. Seguro que la habéis visto por televisión, por radio, por cualquier medio. El caso es que al empezar cada uno de estos podcasts incluía ese jingle de esa canción, que en realidad es un anuncio publicitario, pero eso hacía que mis hijas se pusieran a bailar con cada uno de los episodios. Claro, os estoy diciendo que nos escuchamos 3 podcasts
de la misma cadena, de la misma campaña y con una canción muy pegadiza, con lo cual a lo mejor la escuchamos, pues, no sé, 30 veces, 35 veces, 40 veces. Una canción muy pegadiza, que es muy repetitiva, que al final la campaña de Coembes, que fijaros la publicidad que le estoy dando yo ahora, pero la campaña de Coembes se quedó tatuada en los cerebros de mis dos hijas, de tal forma que en cuanto volvían a escuchar esa canción se la sabían a la perfección. De hecho se inventaron un baile incluso, y cuando luego, por ejemplo, viendo las Olimpiadas de París 2024, de vez en cuando salía ese mismo anuncio por la televisión, ellas se lo conocían a la perfección y volvían a repetir ese baile. Y todo eso porque esa campaña publicitaria estaba integrada dentro de un podcast infantil que estuvimos escuchando en los viajes en coche. Entonces, si sacas un podcast infantil que una familia pueda aprovechar en estos viajes en coche, en avión, en barco, en lo que sea, que además tiene una campaña publicitaria pegadiza, se va a quedar tatuada en los cerebritos de los niños pequeños. Así que es una muy buena manera de jugar muy buenas cartas en esta partida de la lucha por la audiencia, en este caso infantil, que al menos en mi caso ha ganado por goleada Onda Cero Podcast con Milton Orejas, El Club de los Últimos y Mi Supercuerpo. Y además quiero mandar un saludito a Olga Aguirre, con la cual tuve el placer de coincidir en las PodTalks del año pasado. Es una locutora y actriz de doblaje que salía en uno de estos podcasts, concretamente en el del Club de los Últimos, hacía de profesora, si no me equivoco, de directora del colegio. Y cuando escuché los episodios yo empecé a pensar, ¿esta voz me suena? ¿Esta voz? ¿Quién es esta voz? La reconoceréis también porque ha participado, por ejemplo, entre otros muchos, el podcast Titania, de Podium Podcast. Y empecé a pensar, esta voz la conozco, esta voz, ¿quién es? Y mientras estábamos escuchando el episodio, le iba diciendo a Blanca, mi pareja, búscame a ver si es esta persona. Ah, pues sí, y me hizo especial ilusión encontrarme por sorpresa con una persona que conozco en un podcast tan alejado para mí, porque yo no escucho muchos podcasts infantiles, por no decir ninguno. Entonces cuando la escuché me hizo especial ilusión escuchar su voz, reconocerla, y juraría que le puse un mensajito por Twitter, pero bueno, esto ya es tema para otro capítulo. Desde aquí quiero aprovechar a recomendar estos 3 podcasts, aunque ya lo haré en un lunes podcastero, a ver si le robo un poquito de tiempo a mis hijas, y gracias a Onda Cero Podcast y al Extraordinario por, bueno, pues amenizar nuestros viajes durante este verano. Apuntaros: Milton Orejas, El Club de los Últimos y Mi Supercuerpo. No quiero despedir el último capítulo de esta semana sin hablaros del podcast Greal, El secreto de las 8 llaves, un proyecto de la Agencia Catalana de Turisme. Como os he comentado durante estos días, van a celebrar un eventazo por todo lo alto para presentar el proyecto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el próximo jueves 26 de septiembre a las 7 de la tarde. Yo personalmente ya me he apuntado para no quedarme sin sitio, y tú también puedes hacerlo completamente gratis entrando en podcastgreal.com. Avisado estás. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts infantiles que se hayan publicado en verano o en cualquier otra época del año. Lo importante es que os gusten tanto como para que los recomendéis a vuestros amigos y seguidores, esos que disfrutan tanto del podcasting como lo hacemos tú y yo. Por cierto, recuerda que mañana sábado por la mañana tendrás disponible la encuesta semanal en el canal de Telegram del podcast, al que podrás acceder a través de la dirección alotroladodelmicrofono.com/telegram para votar allí tus capítulos favoritos de esta semana y de esta forma ayudarme a conocer cuáles de los capítulos pues te han gustado más, para que yo pueda hacer una mejor parrilla, una mejor comunidad y en definitiva que tú puedas formar parte de ella. No olvides unirte a dicha comunidad o apoyar el podcast a través de los enlaces que encontrarás en alotroladodelmicrofono.com, donde también encontrarás todos los capítulos publicados hasta la fecha. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.